Hola a todos, en esta breve cápsula vamos a hablar acerca de la forma que toma la capa de salida para algunos problemas clásicos de aprendizaje automático. En el video anterior dijimos que una red feedforward implementa esencialmente una función entre un espacio donde viven los inputs que el modelo puede consumir y un espacio de salida que corresponde a las respuestas que el modelo debe producir, componiendo una serie de transformaciones vector-vector con parámetros entrenables. Ahora, cuando nosotros utilizamos este modelo para una determinada tarea, necesitamos poder decodificar el resultado e interpretarlo en el contexto que nos interesa. Por lo tanto, arquitecturar la capa de salida va a ser una componente muy importante del diseño de la red. Las tareas más sencillas que uno suele considerar en aprendizaje automático son las tareas de clasificación y regresión estándares. ¿Ya? Y vamos a hablar acerca de ellas. Hablamos en general de regresión cuando el objetivo es predecir o producir una respuesta, una variable, que toma valores continuos de los números reales. En ese caso hablamos de problemas de regresión. Por ejemplo, en el ejemplo que consideramos en el capítulo introductivo, donde queríamos predecir el precio de una casa, en ese caso la variable es el precio y por lo tanto es una variable continua que se puede operar aritméticamente como si fuese un número real. Los casos en que la variable a predecir en cambio es categórica, es decir, puede tomar valores en un conjunto finito, ¿ya? Y los valores que están en este conjunto de valores posibles no son operables aritméticamente, son solo códigos que identifican las posibles salidas, entonces hablamos de un problema de clasificación. Por ejemplo, podríamos requerir reconocer el tipo de animal que está presente en una fotografía, gato, perro, humano, y esas serían las tres categorías, ¿ya?, del problema. No podemos sumar gato con perro, no podemos sumar perro con humano y por lo tanto decimos que la respuesta es una variable categórica. Estos son los dos problemas canónicos en Machine Learning. ¿Cómo especializamos la capa de salida para cada uno de estos problemas? En regresión, lo usual es utilizar un número de neuronas de salida igual al número de valores que queremos predecir y emplear una función de activación lineal para cada una de ellas con el objetivo de poder producir efectivamente números reales. Si los valores que se propagan entre las neuronas son números reales, porque las activaciones son continuas, entonces lo que va a calcular la neurona justo antes de aplicar la función no lineal, la función de activación, es un número real cualquiera, ¿ya? Entonces, para tareas de regresión, lo único que se suele hacer es sacar ese número directamente como predicción de las unidades de salida. ¿Okay? Entonces, en ese caso, la última capa de nuestra red, tomaría la forma que tenemos en esta ecuación, o sea, I, la salida de la red, sería la activación de la última capa de la red y se obtendría aplicando una matriz a la activación, al vector que corresponde a la activación de la capa anterior, menos un vector que corresponde a los valores de los umbrales de excitación de cada una de las unidades. Gráficamente, entonces, aplicamos la función identidad a cada una de las neuronas de salida. No existe, lamentablemente, una metodología estándar para manejar el caso en que la salida tiene que tomar un conjunto acotado de valores en los números reales. Un caso típico es la situación en que la variable que nosotros queremos predecir, sabemos, por ejemplo, que es positiva, o sabemos que toma valores entre A y B, entre 0 y 100, por ejemplo. En esos casos, uno podría querer introducir alguna modificación arquitectural en el modelo que impida la generación de valores
fuera del rango en el que sabemos que las respuestas deben vivir. Lamentablemente no hay una metodología estándar para esa situación. En el caso en que sepamos que la respuesta, la salida, toma solo valores positivos, un truco típico es aplicar una transformación logarítmica a esa variable de tal forma de recuperar el rango de todos los reales y usar una función de activación lineal como se suele hacer en este tipo de problemas. ¿Cómo hacemos para predecir una categoría en problemas de clasificación? ¿Cómo modificamos la capa de salida para estos escenarios? Un enfoque ingenuo podría consistir en representar las diferentes categorías del problema como números y utilizar una red como la hemos mostrado en el caso de problemas de regresión. Es decir, entrenar una red, en otras palabras, para que prediga el número que corresponde a las diferentes categorías. Esta idea en general no es buena, ¿ya? No da muy buenos resultados. Y la razón es que los códigos que nosotros le asignamos a las categorías son completamente arbitrarios y en realidad no son operables como números reales. O sea, si por ejemplo tenemos tres categorías en el problema, que son estas de acá, y les asignamos los valores 1, 2, 3, numéricamente ocurre que el promedio de gato con humano es un perro, ¿sí? Pero eso no es correcto en la mayoría de los problemas reales, por lo que esa codificación que hicimos en realidad nos puede engañar porque la variable no es una variable continua, ¿ya? Es una variable de tipo categórico. Más técnicamente hablando, ¿cierto? Sucede que las transformaciones que implementan las capas de la red son transformaciones que van a ser bastante suaves, son una operación lineal seguida de una función de activación bastante sencilla aplicada elemento a elemento. Entonces no nos podemos esperar que el modelo genere un valor de salida completamente diferente cuando la activación de la capa que está justo antes de la capa de salida es similar. Eso hace que si nosotros codificamos dos clases con números parecidos, la activación que corresponde a la capa anterior a la capa de salida va a tender a aprender representaciones similares para cosas que no lo son. ¿Sí? Porque dos categorías que recibieron accidentalmente números similares no necesariamente corresponden a categorías que tengan algo en común, ¿ya? Entonces, este enfoque de asignarle un número a las clases y tratar el problema como un problema de regresión no es bueno. Una metodología mucho más efectiva y que se adopta por defecto en este tipo de problemas es la idea de entrenar a la red para predecir una distribución de probabilidad sobre las diferentes clases en vez de hacer que salga el número directamente que codifica la clase. ¿Sí? Eso se logra entonces considerando o creando un número de neuronas igual al número de clases que tenga el problema y entrenando a estas neuronas para que aprendan las probabilidades de las diferentes clases. Entonces, en el ejemplo que estábamos considerando, en que teníamos tres clases, lo que saldría de la capa de salida sería la probabilidad de cada una de ellas, la probabilidad de humano, la probabilidad de gato y la probabilidad de perro. Cuando estudiemos el mecanismo que se utiliza para entrenar este modelo, vamos a ver que esta idea de trabajar con una distribución de probabilidad va a ayudar también a medir de modo mucho más fino cómo o cuán bien está aprendiendo la red. ¿Ah? Porque si nosotros solo consideráramos las categorías, podríamos solo verificar que la red está entregando la respuesta correcta o no.
Pero si en cambio tenemos las probabilidades de las diferentes categorías, entonces podemos medir el grado de aprendizaje de manera mucho más fino. ¿Ya? Podemos saber si la red está efectivamente convencida de que la imagen es un gato o no, o si tiene mucha incerteza porque las probabilidades están mucho más distribuidas sobre las diferentes clases. ¿Ya? Entonces eso va a ser también clave para poder entrenar bien la red en este tipo de problemas. Entonces, como les decía, la arquitectura de la capa de salida en problemas de clasificación va a consistir en usar un número de neuronas igual al número de clases y, por supuesto, elegir una función de activación que garantice que las salidas las vamos a poder interpretar como probabilidades. ¿Sí? Porque si acá sale un número que es 10 o menos 5, ¿cierto? Eso no es difícil interpretarlo como una probabilidad o como una distribución de probabilidad, entonces vamos a tener que elegir de manera consistente la función de activación de las diferentes neuronas. La elección típica que garantiza que los números que salgan de la capa de salida van a ser efectivamente probabilidades que suman 1, ¿ya? Es la denominada capa softmax, una función de activación especial que trabaja a nivel de capa completa, no a nivel de neurona individual, y que está definida en esta ecuación. La salida, digamos, de la combinación lineal consiste en aplicar la exponencial y normalizar eso por la suma de las diferentes salidas que correspondan a esa capa. En otras palabras, lo que hacemos en esta capa es aplicar la transformación lineal, pasar eso por una función exponencial que va a arrojar diferentes números positivos, pero no necesariamente que van a sumar 1. Y después vamos a dividir, normalizar esos diferentes números por la suma de todos ellos para obtener por construcción que los resultados suman 1. Entonces, a ver, les explico mejor aquí. Antes de aplicar este denominador, la función de activación que aplican las diferentes neuronas de la capa es simplemente una exponencial. Entonces podrían salir los números 1, 2, menos 1. No, son todos positivos, perdón. Entonces, más 1.5. De las 3 unidades que tenemos en la capa de salida, podrían salir esos números. Esos números no son ni números entre 0 y 1, ni tampoco suman 1, entonces no los podemos interpretar como una distribución de probabilidad sobre las clases. Pero si dividimos esto por la suma de todos ellos, o sea, dividimos en este caso por 4.5, lo que vamos a obtener es una serie de números. Aquí vamos a obtener aproximadamente 0.2, aquí aproximadamente 0.4 y aquí aproximadamente 0.4 también, un poquito menos. Entonces vamos a obtener números que no solo están entre 0 y 1, sino que suman 1 por construcción, ¿ya? Porque normalizamos la función de activación para que así fuese. ¿Okay? Entonces esa capa especial que se utiliza en problemas de clasificación se denomina softmax y va a ser la elección por defecto en este tipo de problemas. Dos casos especiales que es interesante considerar son, uno, el caso en que tenemos solo dos clases. En este caso, no es necesario utilizar dos neuronas, porque como las probabilidades suman 1, nos basta una. ¿Ya? Si nosotros sabemos, por ejemplo, que las clases son gato y perro, y sabemos que la probabilidad de que en la imagen esté representado un gato es 0.6, entonces automáticamente sabemos que la probabilidad de que no sea así, es decir, que se trate de la otra clase, es 1 menos la anterior, es decir, 0.4. Entonces basta una única neurona en la capa de salida.
En este caso, si tenemos una sola neurona que codifica una de las clases, no es necesario utilizar una softmax, o bien la softmax se reduciría a un número que no necesariamente está entre 0 y 1. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es emplear una función de activación que garantice salidas entre 0 y 1. Lo usual es adoptar la función sigmoidal, que como habíamos visto, produce valores siempre en ese rango. Otro caso especial, interesante, que uno encuentra con frecuencia en la práctica, es la situación en que las clases no son mutuamente excluyentes. Esa situación se denomina clasificación multilabel. Y en esa situación no es correcto usar la capa softmax porque las probabilidades no necesariamente tienen que sumar 1. Como las clases no son mutuamente excluyentes, un dato puede pertenecer a varias clases simultáneamente, entonces lo que se hace es permitir que las diferentes neuronas de la capa de salida generen números independientemente entre 0 y 1. ¿Sí? O sea, lo que vamos a hacer en esta situación es utilizar una función de activación que genere valores en el rango correcto, es decir, en el rango 0,1, típicamente sigmoidales, pero que no van a estar normalizadas. La interpretación que vamos a hacer una vez que entrenemos esta capa es que cada neurona está aprendiendo si el dato pertenece a esa categoría o no, independiente de lo que pase con las otras clases. ¿Ya? Por ejemplo, si un documento, una noticia, ¿ya?, la tenemos que clasificar, perfectamente podría ser que la noticia sea de política y simultáneamente sea de economía. ¿Sí? O sea, la probabilidad de que la noticia hable de política podría ser 0,8. La probabilidad de que la noticia hable de economía podría ser 0,9 y esas probabilidades nos suman 1. Entonces tenemos que tener dos neuronas independientes que generen valores entre 0 y 1, valores no normalizados. ¿Ya? Entonces la capa softmax va a ser la capa a utilizar en problemas de clasificación con más de dos clases mutuamente excluyentes. Dos clases, necesitamos una sola neurona con función de activación típicamente sigmoidal, y en casos de clasificación multilabel, neuronas independientes con salidas entre 0 y 1. ¿Ok? Muy sencillo. En el próximo video vamos a hablar sobre la profundidad y el rol que tiene en la expresividad de la red.